los ríos son una manifestación maravillosa del Señor. Y es uno de los muchos símbolos que habla de la presencia de Dios. Va conmigo, iglesia. Vamos a orar. Dios, en esta hermosa mañana nos presentamos una vez más ante ti, reconociendo tu poder, tu majestuosidad. Te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos ministres, tanto a los que estamos aquí, a aquellos que están en sintonía a la distancia. Señor, manifiesta tu río de gloria y de poder sobre este lugar y sobre las casas y los hogares donde cualquiera nos esté escuchando. En el nombre de Cristo el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Aleluya. El río de Dios. Cuando se habla de el río de Dios, usted y yo necesitamos entender de dónde emana ese río. El río nace en Dios. El río no es tan solo de Dios, sino que ese río nace en Dios. Salmo 46. Salmo número 46, el cuarto verso dice: hay un río, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Así que ese río nace en Dios e inunda la ciudad de Dios. O sea, inunda el lugar donde Dios habita. Va conmigo. Inunda, llena el lugar donde Dios habita. ¿Qué representa este río? Número uno, el río de Dios habla de la presencia de Dios. Dos, habla de la vida del Espíritu. Tres, habla de provisión divina. Donde quiera que el río de Dios se manifiesta, hay todo esto, hay presencia manifiesta de Dios, hay vida del Espíritu manifestando, corriendo, fluyendo, y hay provisión divina, hay multiplicación, hay abundancia. Va conmigo, iglesia. Amén. El río de Dios no nace en una iglesia, nace en Dios. Sale de Dios. Así que ninguna iglesia puede atribuirse, fue que de aquí salió el río o un río de bendición. No, el río siempre emana de la única fuente. Alguien diga Dios. Amén. Así que toda renovación, todo avivamiento auténtico viene no de un hombre, no de una mujer, no de una denominación, no de una iglesia per se. Viene del mismo Dios que decide dejar que de él emane, fluya ese río de bendición. Amén, iglesia. Del río de Dios se nos habla desde Génesis hasta el mismo Apocalipsis. De hecho, si usted busca ahí en su Biblia, Génesis 2:10,
Génesis 2:10, Nueva Versión Internacional, dice: del Edén nacía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos menores. Así que desde el mismo Génesis vemos que Dios había establecido como norma que en el Edén de allí fluyera, naciera un río que regaba, que inundaba todo el jardín. Y desde allí había una diversificación. De uno salían 4. Ahí hay tela para buscar y escarbar y seguir buscando, pero no me voy por ahí. Gloria a Dios. Así que el río es un diseño original que viene de Dios. Va conmigo, iglesia. Y hay un detalle: para que un río fluya y corra, tiene que haber siempre un lugar más bajo. No hay un río que va hacia arriba. Siempre tiene que haber un lugar más bajo. Eso nos habla de humillación, de humildad. Siempre tiene que haber humillación ante el Señor para mantener el fluir de ese río. Va conmigo, iglesia. Un río estancado no fluye. Esa agua va a buscar la forma. Cuando alguien intenta limitar el paso de un río caudaloso, ese río tarde o temprano va a buscar la forma de continuar su curso. ¿Aló? Aun cuando se haga una represa y se intente acumular toda esa agua, se tiene que abrir de vez en cuando esa válvula de escape, porque si no, explota la represa. No resiste el empuje. Así de poderoso, de caudaloso es el río. Y si usted lo aplica a la presencia de Dios, la presencia de Dios no se puede poner en una represa. No, es imposible. Es dulce, es delicada, pero a la misma vez tiene el poder suficiente para romper murallas, para romper estructuras, fortalezas mentales. ¿Alguien me está escuchando? Alguien diga: el río de Dios. Antes de la caída del hombre, había río, había presencia. Dios proveía todo, había íntima comunión, había una constante comunicación entre aquel ser que había sido creado por Dios y el Dios que lo había creado. El río en el Edén representaba la vida espiritual original. La vida espiritual original. La vida espiritual, ¿qué? Original. O sea, que el ser humano fue hecho, tú fuiste creado, el ser humano fue creado de manera intencional para vivir cerca de ese río. Es el río de Dios que mantenía el jardín, el Edén, en óptimas condiciones. En otras palabras, es la presencia de Dios en tu vida que va a mantener todo en óptimas condiciones.
Es la presencia de Dios en nuestra vida que va a mantener el pasto verde, el fruto constante. Va conmigo, iglesia. Eso fue desde el Génesis. Vamos a ver qué nos dice rápidamente Apocalipsis 22, verso 1. Apocalipsis 22, verso 1 dice: el río de agua de vida salía del trono de Dios. Vamos a buscarlo aquí rápidamente para dar lectura completamente. Apocalipsis 22, verso 1. Dice: después me mostró un río limpio. ¿Cómo era? Limpio. El río de Dios nunca está sucio. Siempre es agua limpia. Me mostró un río limpio de agua de vida. Dice que era resplandeciente como cristal. Que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. O sea que de ahí sale, esa es el génesis del río de Dios. Es el mismo trono de Dios. ¿Va conmigo? ¿Qué nos enseña esto? Que es el río de Dios lo que nos da conexión entre el cielo y la tierra. Amén. El río de Dios es la misma presencia de Dios. Es Dios mismo manifestándose. Es Dios mismo uniendo el ámbito natural con el ámbito espiritual. El ámbito finito con el ámbito de lo infinito. ¿Alguien me está escuchando? El ámbito humano con el ámbito divino. Es el mismo río desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es el mismo río. Es el mismo río. Es el mismo río. Es la misma presencia. Es la misma gloria. Es la misma manifestación. Es el mismo poder de Dios fluyendo y manifestándose. Alguien diga conmigo: el río de Dios. Aleluya. Ahora bien, vamos a ver qué fue lo que vio un hombre llamado Ezequiel. Vamos a ver qué fue lo que vio un hombre llamado en la Biblia Ezequiel. Si ahí en su Biblia busca, si es tan amable, Ezequiel capítulo 47. Gracias, Espíritu Santo. Oh, digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres. Digno eres. Ezequiel capítulo 47. Dice así, desde el verso número 1 hasta el verso 12, lo leo rápidamente. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Verso 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas
salían del lado derecho. Verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Qué vio Ezequiel? Este hombre vio y pudo identificar que donde había un altar había un río. Él dijo, desde aquel altar que yo vi emanaba un río. Yo quiero que usted entienda el significado espiritual de esto. Donde quiera que usted levante un altar de adoración al Señor, como consecuencia el río de Dios va a comenzar a fluir en ese lugar. En su casa, el río de Dios se puede manifestar. En tu trabajo también. En tu automóvil también. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, aleluya. En este lugar, cuando se levanta un momento de adoración al Señor, como consecuencia, cuando se adora en espíritu y en verdad, va a comenzar un fluir. Algo va a empezar a fluir, algo va a empezar a moverse en la presencia de Dios. Alguien diga, el río de Dios. Es el río de Dios. Donde quiera que haya un altar a Dios, se va a manifestar el río de Dios. Donde no hay altar, no hay fluir. Donde no hay altar, no hay fluir. Santo Dios. Un altar siempre nos habla de muerte, de humillación, de entrega. Y ya dijimos al comienzo que para que un río fluya, siempre tendrá que haber un lugar más bajo. Siempre tendrá que haber un lugar más bajo para que el río siga fluyendo. Tiene que haber siempre un altar donde usted se rinda, donde yo y usted nos rindamos, nos humillemos. Gloria a Dios. ¿Va conmigo? Anótese esto. El río siempre comienza aparentemente pequeño. ¿Verdad? Cuando hay un canal o cauce y usted ve que aparentemente el río está seco, pero arriba en la montaña ha estado llueve, que llueve, que llueve. Cuando baja esa crecida, no baja de golpe, ¿verdad que no? Empieza como que con un poquitito de agua. Y eso va aumentando, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Así es la invitación del Espíritu Santo. Él te va a dar solamente una vislumbre, una antesala de una dimensión mayor a la cual Él te quiere llevar. Siempre Él te va a invitar de manera sutil, porque el deseo de Dios es ser anhelado, es ser buscado. El río de Dios siempre comienza como algo pequeño, una pequeña vocecita interna. Saca un tiempo para orar. Búscame. Levántate de madrugada y búscame. Es
algo pequeño, una pequeña invitación que si se acepta, vas a ser introducido a niveles mayores de ese río. ¿Alguien me está escuchando? Todo comienza en los tobillos. Ezequiel dijo, aquel ángel midió las aguas de aquel río y el asunto me llegaba solamente hasta los tobillos. Todo el mundo, todo hijo de Dios, de alguna u otra forma ha tenido contacto con el río de Dios. Todo el mundo. Todo. De alguna u otra forma. Aquel que sirve al Señor, aquel que ama al Señor, todo el mundo siempre ha tocado, aunque sea las aguas hasta los tobillos. Eso es tener un contacto inicial con el río de Dios, con la presencia de Dios. Pero todo no se puede quedar ahí. El deseo de Dios no es que usted y yo nos conformemos con sentir. Usted sabe que hay gente que dice, ay, mira, estoy sintiendo la presencia de aquí a aquí. Mira. No. Eso es simplemente un contacto inicial. El río de Dios quiere ir más allá. Ezequiel dijo, el nivel de las aguas de ese río pasó de mis tobillos a las rodillas. Tiene que haber una transición de un contacto inicial a la búsqueda en tus rodillas. Tú no te puedes conformar con simplemente sentir. El deseo de Dios es que vayas más adentro. Es que vayamos más adentro. Que comencemos a intimar con el Espíritu Santo, a buscar la presencia misma de Dios y que nuestras rodillas sientan el impacto, el fluir de ese río. Ezequiel dijo, lo más glorioso fue que el nivel de las aguas siguió subiendo. Siguió subiendo. Y dijo, ahora las aguas me llegaban a los lomos. El término lomos ahí habla de esta parte, de la cintura. Va conmigo, iglesia. Yo estuve por muchos años, ¿verdad? Cuando era un niño, yo decía que era aquí. ¿Verdad? Aquí. Y todavía hay mucha gente que dice cuando hay los lomos. No. Los lomos ahí, en ese contexto, no es aquí. Es aquí. Es la cintura. Y eso nos habla de rendición. De rendición. El río de Dios nos quiere llevar del contacto a la búsqueda, ahora a la rendición. Y por último, dijo Ezequiel, pero llegó un punto donde ya aquel río era tan y tan caudaloso. El nivel de las aguas de ese río era tan profunda que ya no me llegaba ni a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los lomos. Ahora tenía que ser atravesado, si se puede, solamente nadando. ¿De qué nos habla esto? De dependencia total y absoluta al correr, al fluir, al movimiento del Espíritu Santo. Aquellos que enseñan a nadar dicen que lo peor que usted puede hacer en el agua es pelear con ella. ¿Verdad? Si usted quiere flotar, si quiere nadar, se tiene que rendir.
se tiene que rendir a las aguas. Gloria a Dios. El río de Dios nos quiere llevar, número uno, de un contacto inicial a la búsqueda, a la rendición y a la dependencia total y absoluta de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo comienza con un hilo conductor. Luego ese hilo se vuelve corriente. Esa corriente se vuelve un río y ese río se vuelve una torrente de agua. ¿Verdad? No es lo mismo una corriente de agua que un torrente de agua. El término torrente es algo caudaloso que no se puede detener. Pero todo comenzó con un pequeño hilo de agua. Todo comenzó con un simple contacto que te tocó los tobillos, que te dio un alerta. Aquí estoy. Hablando del toque del Espíritu Santo. Aquí estoy. ¿Te quieres rendir? Aquí estoy. ¿Quieres descubrir los tesoros que hay ocultos en lo profundo? ¿Habrá alguien entendiéndome aquí hoy? Aquí estoy. ¿Serás capaz de dejar que yo mida las aguas y que sigan subiendo? ¿Serás capaz de rendirte, de no luchar más, de no pelear en tus fuerzas más? ¿Serás capaz de rendirte, de confiar que mi río, dice el Señor, que mi presencia sabe dónde te va a llevar, sabe dónde te va a conducir? Gloria a Dios. Alguien diga el río de Dios, el río de Dios, el río de Dios. Hubo algo que Ezequiel descubrió y es que el río sanaba o sana todo lo que toca. ¿Dónde está eso, pastor? Vaya de nuevo a Ezequiel 47, verso 8 y verso 9. Ezequiel 47. Verso 8 dice, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Verso 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Va conmigo, iglesia. El río de Dios es un río sanador. Y dijo Ezequiel, ese río va a desembocar en el mar. Y dice Ezequiel que cuando esas aguas toquen el agua del mar, Ezequiel dijo, va a haber sanidad. Las aguas van a ser sanas. Cuando usted busca en las escrituras de qué nos hablan los mares, hay distintos significados, pero uno de ellos son multitud de gentes, multitud de personas, y nos habla de ciudades. Ponce es un mar que necesita el río de Dios que inunde. Vamos a empezar a orar desde este lugar para que el río de Dios vuelva a inundar las calles de esta ciudad. El mar llamado Ponce, la multitud de personas, de gente que viven en Ponce,
necesitan sanidad. Las calles de Ponce necesitan ser sanas. Ya usted y yo escuchamos la barbaridad que ocurrió con un oficial del orden público en estos días. Y yo sé que hay distintas iglesias que están orando y clamando paz para Ponce, por supuesto que sí. Pero necesitamos con urgencia que el río de Dios comience a fluir de las iglesias en esta ciudad. Que el río de Dios comience a inundar las calles de Ponce y que toda enfermedad espiritual sea sana, que haya sanidad en las calles. ¿Alguien me está escuchando? Que haya vida en las calles de esta ciudad. Que toda mortandad cese en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda mortandad cese, que las calles vuelvan a ser calles de paz en esta ciudad. ¿Alguien me está escuchando? Y oramos y bendecimos a los oficiales del orden público, a nuestros policías. Y le hablo con conocimiento de causa porque tengo un familiar que es uno de ellos. Y cada día oramos al Señor que Dios guarde a cada policía. El río de Dios va a traer sanidad a las calles de esta bendita ciudad. Gloria a Dios. En tu lugar de residencia, en tu casa, en tu vecindario, el río de Dios quiere fluir a través tuyo. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. El mar será sanado, dijo Ezequiel. El río de Dios transforma territorios espirituales que están muertos en territorios llenos de vida. Llenos de vida. Llenos de vida. Yo de niño, me acuerdo el movimiento comercial que había en estas calles, en esta ciudad, siendo yo un niño. Y ver ahora tanto local abandonado, me habla que hace falta que la vida de Dios vuelva a correr por estas calles. Que la vida de Dios vuelva a correr, a inundar esta ciudad y que vuelva a fluir la vida en todas las áreas, en seguridad, en economía, en turismo, en tantas áreas. Amén, iglesia. Que toda mortandad espiritual cese en el nombre de Jesús. Que toda tibieza cese en el nombre de Jesús. Que ya la gente deje de estar en el río y mañana vivo fuera de él. Pasado mañana vuelvo al río y pasado mañana estoy fuera de él. Vivir en el Espíritu es vivir sumergido en esa presencia constantemente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es tú tener conciencia de que la presencia de Dios te acompaña donde quiera que tú vas. Donde quiera que tú vas. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Esto incluye a tu familia, las iglesias, las ciudades, las naciones. Pero todo comienza con un pequeño hilo. Todo comienza contigo y conmigo. Donde fluye el Espíritu, siempre va a haber vida. Va conmigo, donde Él fluye, siempre va a haber vida. Santo Dios, el tiempo se me está yendo, voy rapidito. Ezequiel 47:12 nos enseña que el río produce un fruto permanente. Génesis 47:12, versión internacional, dice: junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales.
sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. ¿Sale de dónde? Del santuario, de la misma presencia de Dios, del trono mismo de Dios. Y dice el verso al final: sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Gloria a Dios. El fruto del Espíritu Santo en tu vida es para bendición de alguien más. De alguien más. El río de Dios en ti y en mí produce, número 1, provisión. 2, sanidad, restauración y multiplicación. Provisión, sanidad, restauración, multiplicación. Dígalo conmigo: provisión, sanidad, restauración y multiplicación. El verdadero avivamiento siempre va a producir un fruto visible. Algo se tiene que ver en tu vida y en mi vida cuando estamos inmersos en el río de Dios. Si tú y yo estamos avivados, algo se tiene que notar en nosotros. Algo se tiene que notar en tu vida y en mi vida. Va conmigo, iglesia. Jesús, por medio del nuevo pacto, nos da ahora una revelación más gloriosa de esto. Jesús nos revela que el río ahora está dentro de nosotros. ¿Dónde está? Dentro de mí. Juan 7, verso 37. Bendito el nombre del Señor. Siento la presencia de Dios mientras hablo esto. Juan 7, verso 37. Y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ojo aquí: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Uno solo. Alguien diga ríos. Ríos de agua viva. Así que ahora, como usted y yo estamos en Cristo, dice que si hemos creído en Él, como la Escritura lo establece, como consecuencia de eso, tú y yo nunca estaremos en un desierto. ¿Cómo, pastor? Si de mi interior sale un río, yo no puedo estar viviendo en una tierra árida y seca. ¿Aló? Dígame amén, aleluya, alelolay, pero dígame algo. Pastor, ore por mí, estoy pasando por un desierto. Ok, yo entiendo la expresión, que hay circunstancias difíciles que vivimos, ¿verdad? Hay tiempos, hay temporadas que como que son un poquito fuertes, pero no significa que tú vives en un desierto, porque eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que de mi interior sale un río, y cuando ese río está fluyendo, donde quiera que yo me paro, hay una inundación de aguas.
Dije, hay una inundación de aguas. Oh, gloria a Dios para siempre. Y lo que aparentemente te está haciendo la guerra, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, operan para nuestro bien. Así que dentro tuyo está el río de Dios ahora. Santo es Dios para siempre. Ojo aquí, no significa que la fuente original ahora es otra. Sigue siendo de Dios, emana de Dios. Pero como ahora tú eres hijo de Dios y Dios vive dentro de ti por medio del Espíritu Santo, ese río ahora está metido dentro tuyo. Oh, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo es Dios. En el Antiguo Testamento, Ezequiel dijo, no, salía de un lugar físico. En el Nuevo Testamento, el río vive dentro del creyente. Santo es Dios. Tú eres el templo. Eres el canal que Dios va a usar. Eres el cauce que Dios va a usar para donde esas aguas van a seguir fluyendo. Tú eres territorio de avivamiento. Tu casa, tu familia, tu descendencia, tus hijos, tus hijas son territorios de avivamiento. No importa lo que el diablo quiera hacerte pensar o creer, somos territorio de avivamiento. No habrá alguien que lo crea conmigo en esta tarde. Ponce es territorio de avivamiento. El sur de Puerto Rico es territorio de avivamiento. Tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas. Santo Dios, eres territorio de avivamiento. Aleluya. Mis hijas son territorio de avivamiento. Declárelo también sobre sus hijos, sobre sus hijas, su familia inmediata. Tu casa es territorio de avivamiento. Santo es Dios. Aleluya. El Salmo 1, verso 3 nos dice que usted y yo como creyentes en Dios hemos sido plantados también junto a un río. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No lo digo yo. No me crea a mí. Créale a la palabra. Créale a la escritura. Reclame esa promesa para usted, para su vida. Yo doy fruto en su tiempo. Mi hoja no se cae. Y todo lo que yo hago va a ser prosperado en el nombre del Señor. Aleluya. No me falta nada ni a mí ni a los míos. La harina y el aceite en mi mesa se sigue multiplicando cada mañana. ¿Habrá alguien oyéndome aquí hoy? Oh, gloria a Dios por siempre. Los 5 panes y los 2 pececillos se volverán a multiplicar. Oh, gloria a Dios para siempre. Si Dios tiene que volver y hacer que una moneda de oro aparezca en la boca de un pez, Dios lo puede volver a hacer. ¿Quién dijo que no? ¿Habrá alguien oyéndome en este día? Dios hoy, ahora no necesita de un pez. Dios tiene a sus hijos llenos del Espíritu Santo que portan el río de Dios. ¿Habrá alguien oyéndome aquí? Tú portas el río de Dios. Lo importante es tú asegurarte que estés plantado al lado de ese río, en el lugar correcto. En el lugar correcto. He ahí la importancia de los lugares en Dios. Para Dios sí son importantes los lugares.
Si Dios hubiera querido que mi familia y yo nos hubiéramos quedado por secula seculorum en el área norte, créame, allá estuviéramos. Porque yo no quería volver a Ponce. No, yo no quería. Yo no quería. Hasta que Dios empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar internamente, y Dios obró. O se mueven o los arranco, o se mueven o los empujo, o los se mueven o... ¿Alguien me está escuchando? Y Dios dijo sí, y enos aquí. Amén. Todo lugar, Dios siempre estará comprometido a suplirte, a proveerte, a respaldarte en el lugar donde Él te haya asignado, no fuera de ese lugar. ¿Aló? Sino en el lugar de tu asignación, en el lugar donde Dios te comisione. Santo Dios para siempre. En ese lugar, ese río va a empezar a fluir. Aunque digan, es que Ponce es duro, es que Ponce es legalista. Creo firmemente que el río de Dios volverá a fluir en esta ciudad. Creo firmemente que el río de Dios volverá a fluir en las calles de esta ciudad. Creo firmemente que Ponce volverá a ser inundado por la presencia del Espíritu Santo. Hace algún tiempo mi esposa tuvo un sueño o una visión, yo no me acuerdo bien cómo fue, pero ella vio afuera de este lugar que las aguas empezaban a subir, y eran aguas limpias, ¿verdad? Eran aguas cristalinas que empezaban a subir fuera de este lugar. El deseo de Dios es que esas aguas se nos metan aquí adentro y que de aquí empiece a fluir el río de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Las aguas nos hablan de un refrescar en el espíritu. El deseo de Dios es que su pueblo se refresque, se sacie bebiendo de su río. Y yo creo que ese río va a volver a fluir. ¿Cómo usted puede estar tan seguro? Isaías 43 del 18 al 20 me lo dice. Isaías 43 del 18 al 20 me lo dice. Nueva Versión Internacional dice así: olviden las cosas de antaño. Si hay algo que usted necesita y yo necesito entender, es que Dios no vive en el pasado y que tenemos que soltar aquello que ya es de antaño para disfrutar las cosas nuevas que Dios nos quiere dar. Dice: ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, dice Dios. Ya está sucediendo, Ponce, ya está sucediendo, Nuevo Linaje, ya está sucediendo en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu descendencia. Alguien dígalo conmigo: ya está pasando, algo Dios está haciendo, ya está sucediendo. Y Dios dijo: ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Bendito el nombre del Señor. Y dijo Isaías: me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto. Dios hace brotar agua en el desierto. Él lo va a hacer otra vez. Yo lo creo, yo le creo al Espíritu Santo. Yo le creo a la palabra que Él me dio un día. Ponce volverá a arder. Ponce volverá a fluir en el río de Dios. Yo hago
brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados. Si Dios tiene que cambiar aún el estado climático en el sur, Dios lo puede hacer. El clima a nivel mundial está cambiando. Y si Dios puede hacer que a partir de estos tiempos en el sur de la isla empiece a llover más que antes, Dios lo puede hacer. ¿Aló? ¿Va conmigo? Hay gente que por muchos años ha visto al sur de la isla como un lugar distante, alejado. Todos los eventos principales se hacen en el norte. No tengo nada en contra de eso, pero Ponce va a volver a ser punta de lanza en este país. Lo creo con todo mi... Ponce volverá a ser punta de lanza en Puerto Rico. Santo es Dios, tanto en el mundo espiritual como en el ámbito secular. Porque el río de Dios vuelve a inundar las calles de esta ciudad. Y dice al final del verso 20, para dar de beber a mi pueblo escogido. Gloria a Dios. Dios ama a ese pueblo que le sigue buscando aquí en Ponce. Gloria a Dios. Todavía hay gente que está doblando sus rodillas en esta ciudad a favor de esta tierra. Y Dios dice, les voy a dar de beber, los voy a saciar, se van a refrescar. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las dimensiones espirituales del río de Dios? Son muchísimas y cada una de ellas es un mensaje aparte, pero escúchelas. El río de Dios viene con presencia de Dios, revelación de Dios, viene con sanidad, viene con restauración, viene con gloria, viene con avivamiento y viene lleno de vida y vida eterna y vida en abundancia. ¿Cuáles son las señales de que usted está entrando en ese río? ¿Cuáles son las evidencias de que una iglesia está entrando en ese río? Número 1, el hambre espiritual aumenta. En ti se comienza a despertar un hambre. Yo quiero más. Voy por más. Hoy día hay un eslogan que montones de gente lo dice. Vamos por más. Y se oye muy lindo, muy espiritual y muy motivacional. El reto está que sea una realidad. Ese es el reto. Vamos por más. Tu hambre espiritual aumenta cuando tú vas entrando al río de Dios. Tu oración se intensifica. Tu oración se intensifica. Ya pasas de los 5 minutos apurados al día a un tiempo de calidad intencional. Tú haces ajustes en tu agenda y apartas un tiempo de calidad intencionalmente para estar con Dios. Tu oración se intensifica. Nuevo linaje, el tiempo llegó para que tu oración se intensifique. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, en esta tarde. Tu oración
va a empezar a intensificarse. Mientras manejas, ve orando, ve intercediendo. Mientras haces la fila en tu espíritu internamente, ve orando, ve intercediendo. Intensifica, aumenta el nivel de la oración. Señales de que una iglesia está entrando en ese río. Las sanidades y los milagros comienzan. Las liberaciones aumentan. La adoración sube de nivel y cambia la atmósfera. Va conmigo, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La adoración aumenta. La adoración aumenta. La adoración aumenta, la adoración aumenta. No hablo de una canción, hablo de adoración. No hablo de una letra, hablo de adoración. Habrá alguien entendiéndome, habrá alguien comprendiéndome. No hablo de un instrumento, hablo de adoración. No hablo de una orquesta aquí arriba, hablo de adoración. Adoración es la manifestación. Aleluya. Es el burbujeo, es el fluir de ese río de Dios que emana dentro tuyo. Si hay algo que el río de Dios nos debe de llevar a hacer, es a ser adoradores. ¿Hacer qué? Adoradores. A ser transformadores de atmósferas. Ay, es que si no escucho a Cristín Di Clario, es que como que no me conecto. Canta espectacular, está ungidísima de pies a cabeza, pero el día en que no la tengas en el celular, no significa que ya dejaste de ser un ¿qué? Un adorador. ¿Habrá alguien escuchándome aquí hoy día? Un adorador no depende de algo externo. Un adorador permite que fluya lo que ya lleva por dentro. ¿Aló? ¿Me entendió? Un adorador no depende de circunstancias externas. Es que si aquel adora, yo adoro. Si hay mucha gente, adoro. Si hay pocos, no. Si estoy cansado, no. Si estoy hyper, sí. Aló, yo no dependo de circunstancia externa para adorar. Yo dependo de que yo permita que fluya lo que ya yo cargo dentro mío, que es el río de Dios. Son los ríos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Santo es Dios. Fueron esos ríos que sin ellos haber estado, en una iglesia con una Biblia, aquellos dos pudieron adorar a Dios en la cárcel, en el cepo de más adentro. No habían instrumentos musicales, no había YouTube, no tenían ni una Biblia, pero en medio de aquel cepo ellos dejaron que algo fluyera dentro de ellos. ¿Habrá alguien escuchándome aquí hoy día? Deja que el río de Dios fluya dentro tuyo. No importa la circunstancia que tú estés viviendo hoy día. No importa cuán difícil. El río de Dios trae sanidad. Trae revelación. Cambia la atmósfera. Evidencia de que estás entrando en ese río, las conversiones van a empezar a aumentarse. Y la unidad en el cuerpo crece. Yo no sé tú, pero yo
percibo en los aires una atmósfera distinta, una atmósfera diferente. Va conmigo, iglesia. El río siempre causa un movimiento, nunca estancamiento. Grábese eso bien. El río de Dios siempre causa movimiento. ¿Causa qué? ¿Causa qué? Diga conmigo movimiento. Allá en casa, digan conmigo movimiento. Causa movimiento, nunca causará estancamiento. Gloria a Dios. Santo es Dios. Ya nos vamos. ¿Qué obstruye el fluir de ese río en ti? ¿Qué impide, qué obstaculiza el río de Dios en mí? Amárrese bien ahora. ¿Qué impide que ese río fluya en mí? Cuando hay pecados ocultos. Usted no se va a tomar un vaso de leche, aunque esté fría, si le han echado tierra al vaso. Va conmigo, iglesia. Todo lo que esté oculto en mí, en ti y en quien sea, que usted y yo sepamos que no agrada a Dios, es una pared que impide, que retrasa, obstaculiza que ese río santo de Dios, de aguas vivas, aguas limpias, aguas cristalinas, fluya. 2, la religiosidad. La religiosidad es un obstáculo a que ese río fluya. Cuando el río de Dios decide fluir, simplemente fluye. Cuando hay una inundación, nadie le dice al río, llega hasta aquí nada más, vamos, mira, hasta ahí nada más. No, el río va a seguir fluyendo y se va a meter por donde él quiera. Yo me acuerdo antes, hace muchos años allá, que el culto estaba encendido. La presencia de Dios estaba, ¿verdad? Y Dios quería hacer algo mayor. Pero como ya eran las 9, siempre había un bendito hermanito que se tenía que levantar a empezar a cerrar las ventanas. Porque eran las 9 de la noche y había que acabar el culto. Aló. Eso yo lo viví. Es ese espíritu de religiosidad. Todo se tiene que hacer así, porque si no se hace así, y si nos extendemos más, no se puede. Es que yo siempre he visto al Espíritu Santo que se ha movido, se ha manifestado así. Y cuando Él decide hacer algo distinto a lo que yo he visto, nos preguntamos, ¿será ese realmente el río de Dios? Aló. Aquí nos va a llegar todo tipo de gente. Aló. Dije todo tipo de gente. Vestidos de todas formas. A lo mejor hasta malolientes. Que la religiosidad nunca nos impida ver cómo el río de Dios comienza a limpiar a esa persona que nos llegó. Va conmigo, iglesia. Que Dios los limpie, que Dios los transforme, que Dios los liberte aquí. Si Dios hace que se tengan que revolcar por todo esto, pero que sean libres, que sean libres. ¿Alguien me está escuchando?
Aleluya. Donde el río fluye, hay un altar vivo. Hay una iglesia viva. Y por último, un obstáculo que detiene el río de Dios: el orgullo ministerial. Número 1, un pecado oculto. 2, religiosidad. Y 3, orgullo. El orgullo es un enemigo acérrimo del fluir del Espíritu Santo. Impide el fluir, obstaculiza el fluir. ¿Por qué? Porque el que vive con orgullo lo hace a sabiendas. El orgullo no es una debilidad, es una decisión. Tanto así que la Biblia dice que al altivo, al orgullo, Dios lo mira de lejos. Dígame amén, lelolay, aleluya, pero dígame algo. Es que soy débil, pastor, el orgullo me domina. No, es que decides ser orgulloso. El único antídoto al orgullo es la humildad. Y donde hay un orgullo, donde hay orgullo ministerial, entiéndalo bien, el orgullo ministerial es la antítesis, o sea, es lo opuesto al canal que necesita el río. El orgulloso es el que pretende que el río vaya de abajo hacia arriba. Y es imposible. El humilde es el que disfruta que el río venga de arriba hacia abajo. Va conmigo, iglesia. No tomemos liviano el nivel en el cual estamos. Seamos muchos o no, valoremos lo que el Espíritu Santo haga aquí hoy. El nivel en el cual estamos hoy. Porque cuando el día de mañana la inundación de la gloria nos llegue, que siempre estemos humildes para que el río siga fluyendo de arriba hacia abajo. Y que nunca permitamos que el orgullo quiera hacer que las cosas sean a la inversa, porque ahí cesará el fluir. Ahí cesará el fluir. ¿Alguien me está escuchando? Que siempre en ti y en mí haya un altar vivo, vivo para Dios. Escúcheme, hay 3 niveles del río de Dios. Hay 3 niveles. Está en ti, está en la iglesia donde tú asistes y está en la ciudad donde tú vives. Está en ti, está en la iglesia y está en la ciudad. Dios quiere que alcancemos cada uno de esos niveles. Que pase de estar solamente en mí a que empiece a estar a fluir en la iglesia, y que una vez que arrope la iglesia salga por esas puertas y llevemos el río a toda esta ciudad. La mayoría de los creyentes se conforman con lo primero. Está conmigo, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba. Está conmigo. La mayoría de los creyentes se conforman con que esté en ellos. Algunas iglesias conocen el segundo nivel, que ese río inunde toda una congregación. Pero cuando una ciudad entera se llena del río de Dios,
ahí ya hay un movimiento de avivamiento. Hay un movimiento de avivamiento. Yo no sé tú. En mí hay expectativa de que ese río fluya. Yo no quiero que solamente esté en mí. Y es algo que burbujea, que fluye dentro mío. Señor, yo no quiero obstaculizar ese fluir. Ayúdame a permanecer limpio, puro, dedicado para ti, Señor. Guarda mi mente, guarda mi vista, guarda mis pensamientos, guarda mi hablar. Cuida, Señor, todo lo que hay en mí. Quiero mantener ese caudal limpio para que tú fluyas con libertad a través mío, Señor. Llena la iglesia, Señor. Llena este lugar, Señor. Ponte de pie conmigo, ponte de pie. Llena este lugar, Señor. Llena esta casa, llena mi familia, llena mi hogar, llena mi descendencia. Oh, llena, Señor. Llena todo lo que tengo. Que tu río fluya, Señor. Allá en casa, los que nos están sintonizando, saca este tiempo para adorar al Señor, para clamar, para pedir al Señor. Intensifica este tiempo de oración y dile: Señor, quiero que fluya tu río en mi familia. Quiero que fluya tu río en mi casa. Quiero que fluya tu río en mi matrimonio. Quiero que fluya tu río de sanidad en mi cuerpo. Sáname, Señor. Fluye. Rompe toda opresión, quebranta toda opresión. En el nombre de Jesús de Nazaret, renunciamos a todo orgullo, Señor. Renunciamos al orgullo ministerial. Hemos visto mucho, pero no hemos visto nada. Hemos alcanzado mucho, pero no hemos alcanzado nada. Hemos tenido muchas victorias, pero aún nos faltan muchas más. Apenas estamos empezando. En el nombre poderoso de Cristo el Señor, oramos por un despertar. Oramos por un despertar. Oramos por un avivar. Oramos, Señor, por un derramamiento de tu Espíritu Santo. Derrámate, Señor, derrámate. Comienza conmigo. Inúndame. Quiero no solamente que me llegue a los tobillos, que me toque las rodillas, que mi nivel de oración se intensifique. Toca mis rodillas con tu presencia. Toca mis lomos. Y mamá satara la masherelekeya. Y haz que me sumerja en tu presencia, Señor. Haz que me sumerja en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre maravilloso de Jesús.